¿Alguna vez te has detenido a considerar la existencia de prácticas de ayuno con un poder tan transformador que son capaces de desestabilizar incluso las estructuras demoníacas más arraigadas y de infundir temor en el inframundo? A menudo nos preguntamos por qué ciertas ataduras espirituales persisten a pesar de nuestras fervientes oraciones, devota adoración o asistencia constante a la iglesia. La respuesta podría residir en una verdad profunda. El adversario no se intimida tanto por nuestras palabras, sino por la magnitud de aquello que elegimos sacrificar en secreto. Existen creyentes, verdaderos guerreros espirituales, que al comprometerse con un ayuno genuino, provocan un impacto tan significativo que se asemeja a un terremoto en el ámbito espiritual. Esto no se debe a la mera abstinencia de alimentos o al deseo de impresionar a lo divino, sino a que, a través de esta disciplina, acceden a una dimensión de autoridad que tiene el poder de desmantelar fortalezas demoníacas construidas a lo largo de años. ¿Podría ser tú una de estas personas que con su entrega sacude los cimientos del mal? Es aún más revelador descubrir que existen al menos 4 modalidades de ayuno que no solo rompen yugos y cadenas, sino que obligan a las entidades demoníacas a huir, a abandonar territorios y a disolver pactos ocultos. En este momento, la guía divina busca abrir tus ojos, mostrándote que hay un nivel más profundo de consagración, de unción y de entendimiento espiritual. Este es un plano que muchos desconocen, pero que ha sido la clave para la liberación de innumerables siervos de Dios a lo largo de la historia bíblica. Porque el enemigo no teme a un ayuno superficial, ritualista y sin un propósito claro, pero sí se estremece ante la determinación de aquel que ayuna con discernimiento, con una intención clara, con fervor inquebrantable y con una entrega total. Un ayuno de esta naturaleza no solo quiebra cadenas de opresión, sino que también cierra portales de influencia negativa y activa un respaldo sobrenatural. Este mensaje trasciende la enseñanza ligera, es un compendio de estrategias de guerra espiritual, una invitación a transitar un camino que pocos se atreven a emprender. Juntos exploraremos los 4 tipos de ayuno que más perturban al infierno, pero también iremos más allá, desentrañando por qué ciertos ayunos no producen resultados, cómo protegerse durante un periodo de abstinencia y qué señales espirituales confirman que tu sacrificio está generando movimientos celestiales. Este es un llamado para aquellos con espíritu de guerrero, para quienes están hartos de ciclos de derrota, de oraciones infructuosas y de estancamientos inexplicables. Es para quienes intuyen que hay algo más, una puerta abierta, una unción esperando ser desatada, un fuego que necesita ser avivado. Tu presencia aquí no es una coincidencia, el cielo te está convocando. Antes de iniciar este viaje poderoso, te invito a hacer una declaración de fe. Escribe ahora mismo en los comentarios: Dios, guíame a ayunar con poder. Esta sencilla oración escrita será tu punto de activación espiritual. Además, dale me gusta a este video. Al hacerlo estarás contribuyendo a que más creyentes descubran esta verdad y expandiendo luz en el mundo. Si aún no te has suscrito, te animo a hacerlo. Este canal se ha convertido en un refugio espiritual para muchos sin acceso a una comunidad cercana, ofreciendo alimento espiritual y un. Felicitaciones por estar aquí, pues solo aquellos con una verdadera hambre de Dios, solo los que han sido llamados por el Espíritu Santo, perseveran. Recuerda, la penúltima revelación en este video podría ser la clave para romper la cadena más antigua en tu vida. Así que prepárate, respira profundamente, abre tu espíritu y comencemos. El primer tipo de ayuno capaz de destruir demonios es aquel que se realiza con oración intensa y adoración ferviente. Esta práctica no se limita a una simple abstención de alimentos, es una rendición total del cuerpo, la mente y el espíritu, enmarcada en una búsqueda desesperada de la presencia divina. Es el tipo de ayuno que desencadena movimientos en el cielo y produce verdaderos terremotos en el reino espiritual. Al combinar 2 de las armas más potentes,
el sacrificio corporal y el clamor del alma. Cuando un creyente se sumerge en esta modalidad de ayuno, algo trascendental se activa en lo invisible. El alma se agita, las ataduras comienzan a crujir y las fortalezas espirituales que el enemigo ha erigido a lo largo de años comienzan a desmoronarse. Este ayuno no solo debilita la carne, sino que desmantela sistemas demoníacos que operan en lo oculto. El adversario no teme a un cuerpo físicamente débil, pero sí se estremece ante un espíritu encendido en oración. Como se revela en Isaías 58, versículos 6 al 8, el verdadero ayuno que agrada a Dios es el que desata las ligaduras de impiedad, suelta las cargas de opresión, libera a los oprimidos y rompe todo yugo. No se trata meramente de abstenerse de comer, sino de una guerra declarada contra las obras de las tinieblas. Cada oración pronunciada en este estado se convierte en una espada, cada acto de adoración en un martillo que golpea las murallas enemigas. Jesús mismo enseñó en Mateo 15, versículo 13, que toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esto es una verdad literal en el ámbito espiritual. El enemigo ha sembrado pensamientos, hábitos, emociones, relaciones e incluso enfermedades en la vida de muchos. Sin embargo, al entrar en este tipo de ayuno, el fuego divino comienza a consumir estas raíces. Todo lo que fue plantado por el adversario, incluso si ha permanecido por décadas, empieza a marchitarse, a descomponerse y a desaparecer. Mateo 12, versículos 28 al 29 añade una dimensión crucial. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Este ayuno es precisamente el acto de atar al hombre fuerte. El creyente, fortalecido por la oración y la adoración, irrumpe en territorio enemigo no como víctima, sino como conquistador. El ayuno con oración intensa no busca permiso, irrumpe, expone, ata y recupera todo lo que ha sido robado. En la profundidad de esta búsqueda, el creyente no solo se libera a sí mismo, sino que comienza a transformar atmósferas. Maldiciones generacionales comienzan a romperse, ciclos repetitivos de fracaso se detienen, y lo que parecía estancado empieza a fluir. Este tipo de ayuno arranca de raíz lo que las oraciones aisladas no han logrado mover, porque hay opresiones que solo ceden ante una combinación de oración persistente y una rendición total a través del ayuno. El enemigo teme esta práctica espiritual, porque sabe que lo que le costó años de esfuerzo, lo que construyó ladrillo por ladrillo a través del engaño, la tentación, el dolor y la confusión, puede ser destruido en días, incluso en horas. Cuando un hijo de Dios se decide a buscarlo con todo su corazón, este ayuno no solo libera, sino que transforma, no solo rompe cadenas, sino que establece una nueva realidad espiritual. Cuando un creyente ayuna y ora de esta manera, se convierte en una amenaza palpable que el infierno reconoce. El segundo tipo de ayuno capaz de destruir demonios es el ayuno saturado de alabanzas y adoración. Esta búsqueda espiritual va más allá de la simple abstinencia de alimentos, transforma cada instante de sacrificio físico en un altar viviente donde la voz del creyente se eleva en cántico, en gratitud profunda y en rendición completa. No es un ayuno vivido en un silencio árido, sino en una atmósfera cargada de presencia divina, donde la adoración se convierte en una espada poderosa que el enemigo no puede resistir. Cuando un creyente se embarca en esta modalidad de ayuno, no solo debilita su cuerpo, sino que fortalece su espíritu de manera radical. La alabanza durante el ayuno eleva la conciencia espiritual, y lo que parecía una batalla formidable se convierte en un escenario para la intervención divina. Esto no es mera teoría, es un principio espiritual demostrado en las Escrituras. En 2 de Crónicas capítulo 20, el rey Josafat y el pueblo de Judá enfrentaron una abrumadora amenaza militar. Sin embargo, Dios les dio una instrucción que desafiaba la lógica humana. No coloquen soldados al frente de la batalla, coloquen adoradores. Y mientras el pueblo ayunaba y cantaba alabanzas,
el enemigo comenzó a autodestruirse. La atmósfera generada por sus cánticos fue tan potente que las huestes contrarias no pudieron resistir. No fue una estrategia humana, sino un acto espiritual que desató una victoria sin necesidad de levantar una sola espada. Este tipo de ayuno enseña que la verdadera guerra espiritual no siempre se gana con gritos ni con esfuerzo humano, sino a menudo con una voz rendida, cantando en medio del desierto, adorando mientras el cuerpo tiembla por la falta de alimento. Pero el espíritu arde con fuego celestial. El reino de las tinieblas no puede subsistir en un ambiente saturado de adoración genuina. Le es imposible resistir una atmósfera donde la presencia de Dios es entronada en medio de un acto de sacrificio. Podemos ver un ejemplo contundente de esto en el libro de Hechos capítulo 16, donde Pablo y Silas, a pesar de haber sido injustamente golpeados y encarcelados, optaron por cantar himnos a Dios en la oscuridad de la medianoche. Este acto de alabanza en medio del sufrimiento desató un terremoto literal que no solo abrió las puertas de la prisión, sino que también hizo caer las cadenas de todos los cautivos, liberándolos. Esto nos enseña que el ayuno, cuando es verdaderamente acompañado de alabanza, tiene el poder de liberar no solo a quien lo practica, sino también a aquellos que lo rodean. Este tipo de ayuno revela un principio a menudo ignorado. No basta con abstenerse de comer si el corazón permanece árido. El adversario no teme a un estómago vacío, pero sí se estremece ante un corazón que adora en medio del quebranto. Cada instante dedicado a la adoración durante el ayuno genera una onda expansiva en el mundo espiritual, sacudiendo prisiones, derribando fortalezas y rompiendo pactos ocultos. Además, al alabar durante el ayuno, le comunicamos al cielo que nuestra motivación no es la obligación o la desesperación, sino un profundo amor. Esta clase de entrega conmueve el corazón de Dios y paraliza los planes del enemigo. Este tipo de ayuno es una invitación a vaciarnos de lo terrenal, para llenarnos de lo eterno, a transformar nuestro hogar en un santuario, nuestro silencio en un canto y nuestro sacrificio en incienso. El ayuno acompañado de alabanza constante no solo altera las circunstancias externas, sino que transforma nuestra propia naturaleza. Cuando esto sucede, los demonios no solo huyen, sino que no se atreven a regresar, pues reconocen que esa alma ha sido marcada por la presencia divina. El tercer tipo de ayuno capaz de destruir demonios es el ayuno de consagración y santificación. Este no es un ayuno superficial, pues trasciende la mera abstención de alimentos para enfocarse en el corazón, el alma y las decisiones diarias que moldean nuestro carácter espiritual. Es una práctica que separa al creyente del bullicio del mundo y lo reconecta con la voz celestial. Implica un llamado a cortar todo lazo que fortalezca la naturaleza carnal y alimente lo terrenal, con el fin de abrir espacio para el profundo mover del Espíritu Santo. Cuando hablamos de consagración, nos referimos a un acto voluntario y radical de renunciar, no solo a lo malo, sino también a aquello que distrae, que ocupa el lugar que legítimamente le pertenece a Dios. En este tipo de ayuno, no solo dejamos de comer, sino que conscientemente decidimos no ver, no escuchar, no hablar y no participar en aquello que nos aleja del propósito eterno. Nos apartamos de conversaciones vacías, de entretenimiento sin sentido y de relaciones que contaminan espiritualmente, no porque nos consideremos superiores a otros, sino porque comprendemos que hemos sido llamados a algo de mayor trascendencia. Colosenses 3, versículo 5, nos exhorta: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y en el primer libro de Juan capítulo 2, versículo 15, el apóstol advierte: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Estas palabras no son meras sugerencias, sino instrucciones claras para todo aquel que anhela vivir en victoria espiritual, ya que no podemos vencer al enemigo si constantemente alimentamos los mismos sistemas que él utiliza para controlarnos. Este ayuno nos conduce a una limpieza profunda, no solo del cuerpo sino también del alma.
Es el momento en que decidimos apagar el ruido exterior para sintonizar la voz de Dios, apagar las pantallas para encender el altar y dejar de correr con las multitudes para caminar en soledad con el Espíritu. Así lo hizo Jesús repetidamente, se retiraba del bullicio, de las preocupaciones y de las demandas humanas, para ascender al monte y estar a solas con el Padre. Si el Hijo de Dios necesitaba períodos de retiro y silencio, ¿cuánto más tú y yo? En un mundo sobresaturado de estímulos, imágenes, opiniones y ruido, este tipo de ayuno se erige como un acto de rebeldía espiritual contra el sistema de este siglo. Es declarar al mundo, no tienes poder sobre mí, y a Dios, quiero que me transformes desde lo más profundo de mi ser. Porque cuando el alma se silencia, Dios habla, y cuando Dios habla, el enemigo huye. Este tipo de ayuno es uno de los más temidos por las tinieblas, no por provocar un terremoto externo, sino porque reconfigura nuestro interior. El enemigo puede intentar distraerte, seducirte o desviarte, pero no puede tocar un alma consagrada, ni manipular un corazón sellado por la santidad. El ayuno de consagración y santificación destruye demonios, no con ruido, sino con firmeza, no con espectáculo, sino con decisión, no con apariencias, sino con profundidad. Porque cuando eliges vivir apartado y decides caminar en integridad, cada uno de tus pasos se convierte en un golpe contra el reino de las tinieblas. Este ayuno no se vive de forma esporádica, es un estilo de vida. Es elegir diariamente morir a la carne para vivir en el Espíritu. Y cuando esa decisión se convierte en tu costumbre, el enemigo pierde toda capacidad de operar en tu vida, pues ya no encuentra puertas abiertas, grietas o espacios oscuros. Solo haya luz, presencia y un corazón completamente entregado a Dios. El cuarto tipo de ayuno capaz de destruir demonios es el ayuno para recibir revelación espiritual. Este ayuno tiene un propósito claro: abrir los ojos del Espíritu y arrancar el velo que el enemigo ha colocado para mantener al creyente confundido, ciego y sin discernimiento. El cuarto tipo de ayuno capaz de destruir demonios es el ayuno enfocado en recibir revelación espiritual. Su propósito fundamental no es tanto romper cadenas visibles, sino activar la visión interna del creyente. Para las fuerzas de las tinieblas, lo más amenazante no es simplemente un creyente fuerte, sino uno que puede ver y discernir las realidades ocultas. Cuando una persona se embarca en un ayuno con la intención de obtener revelación, está enviando una señal clara al cielo. Estoy listo para percibir lo que otros no ven, para comprender lo que muchos ignoran y para caminar en aquello que para otros es solo un sueño. Esta postura activa algo increíblemente poderoso en el reino espiritual. El enemigo, que ha trabajado incansablemente para mantener sus planes ocultos, comienza a temblar, pues sabe que si sus estrategias son expuestas, su dominio se desmorona. Este principio se ilustra de manera magistral en el capítulo 10 de Daniel. El profeta Daniel había recibido una visión, pero no lograba comprender su significado. En lugar de ignorarla o buscar respuestas puramente humanas, decidió iniciar un ayuno profundo de 21 días. Su búsqueda no era de alimento físico, ni de milagros externos. Anhelaba entendimiento y una visión que trascendiera lo evidente. Dios le respondió de manera poderosa. Durante ese ayuno, no solo recibió la interpretación de la visión, sino que también le fue revelado un conflicto espiritual que se desarrollaba en los cielos. El ángel le explicó que desde el primer día su oración había sido escuchada, pero una resistencia espiritual en las esferas celestiales había impedido la respuesta. Fue gracias a la persistencia inquebrantable de Daniel en el ayuno que esa oposición se quebró, y la respuesta fue liberada. Esto es precisamente lo que logra este tipo de ayuno: rompe barreras invisibles, desbloquea el entendimiento e ilumina áreas que permanecían en sombra. Muchos de los desafíos que enfrentamos no tienen causas naturales, sino raíces espirituales, y solo cuando los ojos de nuestra alma se abren podemos verlos con claridad y combatirlos con precisión. El enemigo opera en la oscuridad,
camuflándose en situaciones cotidianas, escondiéndose en patrones familiares, en pensamientos que parecen normales o en decisiones aparentemente inofensivas. Sin embargo, cuando un creyente decide ayunar para recibir revelación, comienza a percibir el espíritu detrás de la situación, la raíz detrás del síntoma y el propósito divino detrás del proceso. Este tipo de ayuno no es para quienes buscan resultados rápidos, sino para aquellos que anhelan profundidad y están dispuestos a pagar el precio de la claridad espiritual. Porque cuando Dios abre tus ojos, nada vuelve a ser igual. Lo que antes te confundía, ahora lo disciernes. Lo que antes te dominaba, ahora lo enfrentas con sabiduría. Lo que antes parecía natural, ahora comprendes que era una trampa disfrazada. Cuando un creyente ve, el enemigo huye, porque un corazón encendido es peligroso, pero un corazón encendido y con visión es imparable. Este ayuno activa el discernimiento, una herramienta esencial que te permite identificar al enemigo, esquivar sus trampas y avanzar con precisión hacia el propósito que Dios ha trazado para ti. El ayuno para recibir revelación espiritual no solo desvela lo oculto del enemigo, sino que también revela los secretos de Dios, abriendo el acceso a instrucciones, estrategias y detalles celestiales. Permite que el creyente deje de reaccionar y comience a gobernar, convirtiéndolo en una verdadera amenaza para el infierno. Has descubierto que existen 4 tipos de ayuno con el poder de destruir demonios. Sin embargo, lo que muchos no comprenden es que la verdadera batalla apenas comienza después de tomar la decisión de ayunar. Ayunar no es simplemente un acto de renuncia, es una declaración de guerra en el mundo espiritual. Si no entendemos esta realidad, corremos el riesgo de subestimar lo que está en juego cada vez que iniciamos un ayuno profundo. El ayuno verdadero activa un campo de batalla invisible. Es como encender una alarma en el infierno que alerta a las fuerzas espirituales de que un hijo de Dios está despertando, rompiendo cadenas y recuperando territorio. Es por eso que muchos, al iniciar un ayuno, experimentan un aumento repentino de tentaciones, pensamientos negativos, ataques emocionales e incluso físicos. Esto no es casualidad, es resistencia espiritual. Efesios 6, versículo 12, lo deja claro, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta no es una metáfora, sino una realidad tan tangible como lo que puedes percibir con tus ojos, y el ayuno es una de las armas más potentes para penetrar esa dimensión y cambiar circunstancias que no pueden ser alteradas por medios naturales. Cada tipo de ayuno que hemos mencionado tiene un impacto directo en estas estructuras espirituales. El ayuno con oración intensa debilita fortalezas. El ayuno con adoración desestabiliza el ambiente de oscuridad. El ayuno de consagración desconecta las fuentes de contaminación. Y el ayuno para revelación arranca el velo que el enemigo usa para ocultarse. Pero todo esto genera reacciones. El infierno no se queda quieto, contraataca. Es en este punto donde muchos se desaniman, porque esperaban paz y reciben guerra, esperaban consuelo y enfrentan confrontación. Sin embargo, esa oposición no es una señal de fracaso, sino una clara evidencia de que el ayuno está funcionando. El enemigo solo se resiste cuando sabe que está perdiendo territorio. Si te sientes más débil, más tentado o más inquieto, es porque algo significativo se está moviendo. Este conocimiento es crucial, ya que te prepara para no rendirte. Te ayuda a comprender que el ayuno es mucho más que una disciplina física. Es un acto de violencia espiritual contra las tinieblas. Cada día que resistes, cada momento que te niegas, cada oración que elevas en medio de la debilidad, es una espada que hiere al enemigo. El creyente que entra en un verdadero ayuno se transforma en un guerrero silencioso. Aunque no vista una armadura visible, en el mundo espiritual es un soldado encendido. Y aunque la guerra sea invisible, los resultados serán evidentes. Puertas que estaban cerradas comenzarán a abrirse. Patrones antiguos se romperán.
sueños espirituales se reactivarán, el corazón se purificará y la voz de Dios se volverá más clara. Por lo tanto, la información que sigue en este trayecto espiritual es tan crucial como la comprensión de los tipos de ayuno en sí. Ahora que posees el conocimiento sobre cómo ayunar con poder, es imperativo que aprendas a resistir la oposición espiritual que inevitablemente surgirá como respuesta. Debes internalizar que esta resistencia no representa el fin, sino una señal inequívoca de que estás tocando algo que el enemigo no desea que descubras. Si el adversario reacciona con tal vehemencia cuando un creyente inicia un ayuno, es porque comprende la magnitud de lo que está en juego. El ayuno auténtico no es meramente una herramienta de purificación personal, es una amenaza directa y contundente al sistema del infierno. El enemigo no se atemoriza por cualquier tipo de fe, ni se inmuta ante una religiosidad desprovista de poder. Sin embargo, cuando observa a alguien que decide ayunar con propósito, profundidad y una dirección espiritual clara, entonces sí tiembla, pues recuerda lo que aconteció la última vez que una figura con autoridad utilizó el ayuno para enfrentarlo cara a cara. Ese alguien fue Jesús. Mateo 4, versículo 1. Nos presenta una de las escenas más impactantes del ámbito espiritual. Jesús, guiado por el Espíritu Santo, fue conducido al desierto para ser tentado por el diablo. Pero antes de este enfrentamiento crucial, antes del choque directo, Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Esta no fue una preparación física, sino una estrategia espiritual suprema. Jesús se despojaba de toda distracción, de toda dependencia humana, para lograr una sintonía completa e inquebrantable con el Padre. Sí, estaba debilitando su carne, pero al mismo tiempo estaba fortaleciendo su espíritu a niveles inquebrantables. Y fue precisamente en ese estado de suprema fortaleza espiritual que enfrentó a Satanás y lo venció. No lo hizo con gritos o demostraciones físicas, sino con la palabra de Dios, con autoridad, con discernimiento y con un dominio absoluto. El ayuno lo posicionó para resistir cada tentación y más aún, para dejarle claro al adversario que su reinado de manipulación no tendría cabida ni en su vida ni en su ministerio. ¿Por qué el enemigo aborrece tanto el ayuno? Porque lo desarma, expone sus mentiras y deja al creyente en un estado de claridad donde sus engaños ya no surten efecto. Cuando alguien ayuna con sinceridad, las emociones se calman, las voces internas se ordenan y la del Espíritu Santo resuena con una claridad y fuerza inusitada. El alma deja de ser gobernada por los deseos carnales y comienza a ser dirigida por el cielo. El ayuno verdadero convierte al creyente en un ser espiritualmente peligroso porque lo alinea con el poder que ya venció al enemigo. No hay demonio que pueda resistir la autoridad de alguien que ha transitado por el desierto, como Jesús, que ha renunciado a los placeres temporales y que ha aprendido a decir no cuando el mundo ofrece lo que brilla pero carece de vida. Este tipo de práctica espiritual no solo limpia, sino que empodera, no solo libera, sino que establece dominio. Por eso el infierno lo combate con tanta vehemencia. Porque un creyente que ayuna no solo está más cerca de Dios, sino también más lejos de las trampas del maligno. Su discernimiento se agudiza, su mente se renueva y su espíritu se eleva. El enemigo sabe que si comprendes esta verdad y practicas el ayuno con el mismo enfoque con el que Jesús lo hizo, te convertirás en una amenaza real para su reino, no por lo que posees, sino por lo que portas, no por lo que haces, sino por la persona en quien te estás transformando. El ayuno no es un acto de debilidad, es el lenguaje de los guerreros del reino. Y cada vez que eliges ayunar, le estás recordando al enemigo que fue vencido en el desierto y que volverá a ser vencido en cada batalla espiritual que enfrentes. Porque el poder que operó en Jesús ahora obra en ti. Después de comprender por qué el enemigo teme tanto el ayuno, es crucial abordar lo que sucede en nuestro interior cuando decidimos ayunar, porque la guerra no se libra solo contra fuerzas externas. Una de las batallas más intensas se disputa en nuestro propio ser,
Cuando alguien comienza un ayuno profundo, rápidamente se encuentra con obstáculos físicos, mentales y emocionales que, aunque pueden parecer simples, están directamente relacionados con la lucha entre la carne y el espíritu. Gálatas 5, versículos 16 al 17 lo explica con claridad. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Esta oposición se hace más evidente al ayunar. La carne, acostumbrada al control, comienza a resistirse. Surgen dolores de cabeza, fatiga, ansiedad, hambre exagerada, distracciones mentales, pensamientos negativos y un deseo repentino de abandonar todo. Pero nada de esto significa que el ayuno no esté funcionando. Al contrario, son señales de que el proceso espiritual está activo. Son las reacciones del cuerpo y del alma cuando el espíritu comienza a recuperar el lugar que les había sido usurpado. Es como un sistema que se niega a soltar el control. Y es aquí donde muchos fallan, porque interpretan estas luchas como signos de debilidad, cuando en realidad son indicadores de una profunda transformación. La clave para superar estos obstáculos reside en la comprensión y la estrategia. No puedes esperar ayunar con poder si no estás preparado para resistir los clamores de tu propia carne. Por eso, es fundamental que antes de iniciar un ayuno, tengas un propósito claro. No ayunes por costumbre u obligación. Ayuna con dirección, establece lo que vas a entregar a Dios, lo que estás buscando y lo que necesitas que Él transforme. Otro error común es intentar distraerse con actividades vacías durante el ayuno, lo cual solo alimenta la ansiedad. En cambio, llena esos momentos con adoración, lectura bíblica, meditación y oración. El vacío físico debe ser ocupado con presencia espiritual. No se trata simplemente de dejar de comer, sino de alimentar el alma con lo eterno. También es vital reconocer que el desánimo es una herramienta frecuente del enemigo durante el ayuno. Él susurra: esto no está funcionando, estás perdiendo el tiempo, Dios no te escucha. Pero la verdad es que cada día que persistes, estás cavando más profundo en lo espiritual. Estás rompiendo estructuras, estás construyendo resistencia y elevando tu vida a una nueva dimensión. El ayuno no es cómodo, y no lo será, pero tampoco lo fue para Jesús en el desierto, ni para Daniel, ni para Elías, ni para Pablo. Todos ellos enfrentaron sus propias batallas internas, pero las vencieron no porque no sintieran debilidad, sino porque no se dejaron gobernar por ella. Si logras atravesar el umbral del desánimo, del cansancio y de la confusión mental, descubrirás que detrás de esa barrera se encuentra la gloria. El mayor avance espiritual suele ocurrir justo después del momento en que estuviste a punto de rendirte, y las cadenas más fuertes tienden a romperse cuando el alma está más rendida. Por eso, no interpretes los obstáculos como fracasos. Míralos como parte del proceso de purificación, como los dolores de parto de una nueva dimensión espiritual. El fuego interior se aviva cuando la carne muere, y la carne muere cuando el espíritu persevera. Si decides mantenerte firme, descubrirás que no solo puedes vencer esos obstáculos, sino que puedes ser transformado por ellos, porque cada día de resistencia es una victoria eterna. Si has sentido que ciertos patrones se repiten una y otra vez en tu vida, a pesar de tus oraciones, tu fe y tu deseo de cambiar, no estás solo. Muchos creyentes atraviesan por esa misma lucha, caminando en círculos espirituales, repitiendo los mismos errores, enfrentando las mismas caídas y sintiendo que por más que oran, algo no se mueve. Es aquí donde el ayuno revela su poder oculto. Es la llave que rompe ciclos que la oración por sí sola no logra desactivar. En Marcos 9, versículo 29, Jesús pronunció una frase que es, al mismo tiempo, revelación y estrategia. Este género no sale sino con oración y ayuno. No dijo solo oración, ni tampoco solo ayuno.
Dijo, ambos unidos. ¿Por qué? Porque existen ciertas ataduras espirituales, ciertas raíces profundas y ciertos ciclos oscuros que no responden a métodos básicos. Hay géneros de opresión, de confusión y de derrota que solo pueden ser destruidos por una combinación específica de fuego espiritual, oración ferviente y ayuno verdadero. Estos ciclos repetitivos pueden manifestarse de muchas maneras: adicciones persistentes que regresan una y otra vez, patrones de relaciones destructivas que se repiten incansablemente, la recurrencia de pensamientos negativos que parecen imposibles de erradicar, o hábitos ocultos que socavan tu progreso. Sin embargo, no son meros malos hábitos, son, de hecho, estructuras espirituales cuidadosamente diseñadas para mantenerte en cautiverio. Pero cuando decides emprender un ayuno, estás realizando un acto que trasciende la simple resistencia. Estás arrancando de raíz estas ataduras. El ayuno profundo no solo expone el origen de estos ciclos, sino que te permite ver más allá del fruto o la manifestación externa para llegar hasta la raíz misma. Porque en muchas ocasiones, aquello que enfrentamos hoy tiene su origen hace años, incluso generaciones atrás, manifestándose como patrones familiares, herencias espirituales o pactos no quebrantados. Pero el ayuno tiene el poder de cortar esas líneas de transmisión. El ayuno es una declaración rotunda: aquí se detiene, conmigo se rompe. Al sumergirte en un ayuno con un enfoque claro, el Espíritu Santo comienza a iluminar áreas ocultas de tu vida. Te revela decisiones pasadas que sin intención abrieron puertas al enemigo, te muestra heridas emocionales que nunca sanaron, palabras que marcaron tu alma o acuerdos que hiciste sin darte cuenta. Y mientras oras y te vacías de lo natural, Dios procede a llenar esos espacios con su verdad, con su poder sanador y con su libertad. Esto no es una mera teoría religiosa, es una transformación real y tangible. Cuando Jesús habló de ese género que solo salía con oración y ayuno, estaba revelando un principio espiritual inmutable. Hay fuerzas que únicamente responden a un sacrificio completo. El ayuno no es una herramienta mágica, sino una expresión profunda de entrega total. Es el grito silencioso de nuestro espíritu que proclama: estoy dispuesto a ir más allá para alcanzar mi libertad. Y esa disposición conmueve el cielo y aniquila las fortalezas del infierno. Romper ciclos no es una tarea sencilla, exige persistencia, fe inquebrantable y sobre todo una determinación absoluta para rendirlo todo. Porque lo que Dios anhela hacer contigo no es solo liberarte de un ciclo en particular, sino romperlo para siempre. Su propósito es que no se repita en tus hijos, que no regrese a tu mente y que no tenga acceso alguno a tu corazón. El ayuno, cuando es vivido con propósito, con intensidad y bajo guía espiritual, se convierte en un hacha espiritual que corta lo que parecía indestructible. Y lo más hermoso de este proceso es que no solo destruye, sino que también reconstruye. Te prepara para una nueva etapa, una nueva mentalidad, una nueva identidad. No más vueltas al mismo lugar, no más ataduras invisibles, no más cadenas disfrazadas de así soy yo. El ayuno te lleva al punto donde Dios declara: ahora sí estás listo para avanzar, porque donde la oración sola no fue suficiente, el ayuno marcó la diferencia. Y ese es el principio de tu liberación total y completa. Saber si un ayuno está funcionando no siempre es obvio en el plano natural. Muchos esperan señales visibles inmediatas, un milagro, una respuesta concreta o una emoción intensa. Sin embargo, el verdadero fruto del ayuno no se mide únicamente por lo externo, sino por la profunda transformación que comienza a gestarse en lo más íntimo del corazón. El cambio no siempre es ruidoso, a veces susurra, y para percibirlo se requiere silencio espiritual y atención profunda al alma. Isaías 58 es uno de los capítulos más poderosos de toda la Escritura sobre el ayuno. En él, Dios confronta a su pueblo que ayunaba por costumbre, por apariencia
o por mera obligación religiosa, y revela lo que Él realmente espera cuando alguien decide ayunar. No busca únicamente la abstinencia de comida, busca un corazón rendido, una vida transformada y un espíritu que se alinee por completo con su voluntad. La primera señal de que tu ayuno está funcionando no reside en lo que cambia fuera de ti, sino en lo que comienza a transformarse en tu interior. Tu sensibilidad al espíritu empieza a incrementarse. Lo que antes ignorabas, ahora lo percibes. Lo que antes tolerabas, ahora te incomoda. Tus prioridades comienzan a reajustarse, y tu deseo de agradar a Dios se intensifica. Surge una sed interior que no poseías antes. Esta es la obra del Espíritu Santo en medio del ayuno. Isaías 58, versículo 6 declara: «¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo?» Aquí vemos el efecto invisible pero poderoso de un ayuno verdadero. Comienzas a romper yugos no solo a nivel externo, sino también en tu carácter, en tus pensamientos y en tus decisiones. Otra señal inequívoca de que el ayuno está dando fruto es el surgimiento de la compasión. Isaías continúa explicando que el verdadero ayuno también se refleja en cómo tratas a los demás. Te vuelve más consciente del dolor ajeno, te impulsa a ser generoso, justo y empático. Es como si el Espíritu de Dios comenzara a limpiar tus filtros internos para que veas el mundo a través de sus ojos. Esto es una señal clara de transformación. Además, notarás que tu discernimiento espiritual comienza a agudizarse. Situaciones que antes te confundían, ahora se vuelven claras. Relaciones que eran una carga empiezan a revelarse como dañinas. Caminos que parecían buenos ya no te atraen. El ayuno te ayuda a escuchar a Dios con mayor claridad y a reconocer la voz del enemigo con más rapidez. Ya no caminas guiado por las emociones, sino por la convicción. Pero también existen efectos emocionales que indican que estás en el camino correcto. Es posible que experimentes una lucha interna más intensa, como si todo dentro de ti se estuviera reordenando. Esto no es un signo de debilidad, sino de purificación. El alma, al ser confrontada con la presencia de Dios, reacciona, es parte del proceso de santificación. El llanto, la incomodidad o un silencio profundo no son fallas, sino señales de que estás tocando las raíces más profundas. Isaías 58, versículo 8 promete: «Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia». Esta es la promesa para quienes ayunan conforme al corazón de Dios. Su luz comienza a nacer en medio de tu oscuridad, no de golpe, sino como el alba, poco a poco, pero de manera imparable. Y con esa luz llega la guía, la protección y el favor divino. Si te preguntas si tu ayuno está funcionando, examina tu interior. ¿Estás más consciente de Dios? ¿Ha aumentado tu hambre por su presencia? ¿Están cambiando tus actitudes? ¿Experimentas más claridad, paz y dirección? Si la respuesta es sí, entonces está funcionando. Aunque no veas milagros inmediatos, algo eterno está siendo edificado en ti. El ayuno que transforma no es el que impresiona a los hombres, sino el que toca el corazón de Dios. Y cuando eso ocurre, no solo cambian tus circunstancias, cambias tú. Y cuando tú cambias, todo a tu alrededor comienza a alinearse con el cielo. Esa es la señal más clara de que tu ayuno ha llegado al trono de Dios. Una vez que comprendes que tu ayuno está produciendo frutos, la siguiente pregunta natural es: ¿cómo puedo amplificar su impacto? ¿Qué puedo hacer durante el ayuno para que cada momento rinda fruto espiritual y no se convierta simplemente en una abstinencia vacía? Porque el verdadero poder del ayuno no reside solo en lo que dejas de hacer, sino en lo que decides hacer en su lugar. Josué 1, versículo 8, nos ofrece una clave poderosa para este propósito: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien».
Este versículo nos muestra que la meditación constante en la palabra de Dios es un canal directo hacia el éxito espiritual. Y no hay mejor momento para aplicarlo que durante un ayuno. Ayunar no es simplemente dejar de comer, es hacer espacio, es crear un vacío sagrado que debe ser llenado con contenido celestial. Por eso, una de las prácticas más poderosas durante el ayuno es la lectura intencional de la Biblia. No se trata de cantidad, sino de profundidad. Tomar un pasaje, leerlo con el corazón abierto y permitir que el Espíritu Santo lo revele palabra por palabra. Este alimento espiritual se convierte en el sustituto vital del alimento físico, nutriendo el alma de una manera tan profunda que provoca una transformación desde el interior hacia afuera. Otra práctica fundamental para potenciar el impacto del ayuno es la meditación, no como un ejercicio mental vacío, sino como una contemplación espiritual profunda de las verdades divinas. Meditar implica tomar una promesa, una enseñanza o una palabra profética y rumiarla en el corazón, repitiéndola en silencio, masticándola espiritualmente hasta que trascienda la mera letra y se convierta en una realidad viva dentro de ti. Durante el ayuno, la meditación permite que la palabra de Dios penetre, sane y active dimensiones de tu ser que antes permanecían dormidas. La intercesión también ocupa un lugar primordial durante el ayuno. Cuando ayunas, tu espíritu se vuelve más sensible, más ligero y más conectado con lo divino. Es el momento ideal para interceder por otros, ya que tus oraciones no están filtradas por el ruido y las distracciones del día a día. Puedes elevar nombres, familias, naciones o situaciones específicas, presentándolas ante Dios con un peso espiritual y una profundidad inigualables. El ayuno agudiza tu oración, la hace más eficaz y poderosamente efectiva. Y finalmente, uno de los elementos más subestimados pero a la vez más poderosos, el silencio. No se trata solo de orar y hablar con Dios, sino también de callar para escucharlo. En medio de un mundo saturado de ruido, el ayuno crea un espacio donde el silencio se transforma en un altar sagrado. Es en esa quietud donde, con frecuencia, Dios susurra verdades que lo cambian todo. No necesitas llenar cada minuto del ayuno con actividades. A veces, solo necesitas estar presente y permitir que su presencia te envuelva. Estas prácticas no son reglas inflexibles, sino invitaciones. Invitaciones a ir más profundo, a transformar el ayuno en un encuentro genuino y transformador. Porque cada minuto que decides consagrar a la lectura de la palabra, a la meditación, a la intercesión o al silencio es una inversión eterna. No estás perdiendo el tiempo. Estás sembrando en el espíritu, y esa siembra nunca, bajo ninguna circunstancia, queda sin fruto. Ayunar de esta manera no solo potencia los resultados visibles, sino que profundiza tu relación con Dios. Te entrena para habitar en su presencia, y una vez que experimentas eso, el ayuno deja de ser una carga para convertirse en un privilegio inmenso, porque descubres que no se trata de lo que dejas, sino de con quién te encuentras, y ese encuentro lo cambia todo para siempre. Muchos perciben el ayuno como un recurso extremo, una medida de emergencia que solo se activa cuando todo lo demás ha fallado. Sin embargo, en la vida espiritual madura, el ayuno no es una salida desesperada. Es un estilo de vida, un ritmo constante de consagración, una práctica regular que mantiene al creyente alineado con el cielo y afinado al mover del Espíritu. Esta no es una invención moderna, es un patrón bíblico arraigado desde los albores de la Iglesia. En Hechos 13, versículos 2 y 3, encontramos una escena reveladora. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí no se trataba de una crisis o una catástrofe inminente. No había enfermedad, persecución o desesperación inmediata. Lo que sí había era sensibilidad espiritual, un hambre profunda por la dirección divina y una expectativa de propósito. La iglesia primitiva no ayunaba solo cuando las cosas iban mal.
Ayunaba porque comprendía que el ayuno mantenía sus oídos abiertos a la voz de Dios. Era su forma de decir: Señor, antes de movernos, antes de decidir, antes de actuar, queremos escucharte. Y fue precisamente en medio de ese ambiente de adoración y ayuno donde el Espíritu Santo habló con una claridad inconfundible, no en el ruido, no en la prisa, sino en la consagración. Convertir el ayuno en un estilo de vida significa integrar esta práctica como parte regular de tu caminar con Dios, no como una obligación gravosa, sino como un deleite profundo, no como un castigo, sino como una comunión íntima. Ayunar con frecuencia, aunque sean tiempos breves pero intencionales, afina tu discernimiento, te fortalece contra la tentación y mantiene tu espíritu en alerta constante. Ya no vives reaccionando, vives guiado. Cuando el ayuno se vuelve un hábito arraigado, tu dependencia del Espíritu se profundiza. No necesitas que una tormenta te sacuda para buscar a Dios con intensidad. Ya lo estás buscando, ya estás conectado, ya estás recibiendo instrucciones antes de que la crisis siquiera llegue. Es una forma de vida profética, siempre preparado, siempre sintonizado, siempre fortalecido. Además, vivir en este estado de ayuno frecuente no implica dejar de comer constantemente, sino vivir con un corazón rendido, dispuesto a negarse a los deseos del mundo para mantener viva la llama del Espíritu. Significa estar dispuesto a entrar en tiempos de abstinencia con regularidad, no por una necesidad extrema, sino por un amor profundo. Es priorizar lo eterno por encima de lo inmediato. Cuando haces del ayuno un estilo de vida, estás construyendo un altar continuo para Dios en tu interior. Estás declarando: aquí estoy disponible, no solo en la urgencia, sino todos los días. Y ese tipo de entrega forja una comunión constante. Dios no solo responde a tu clamor, comienza a confiarte revelaciones, asignaciones y estrategias, porque ve en ti un corazón disponible, no solo en la necesidad, sino en la intimidad más profunda. Este enfoque transforma tu vida espiritual por completo. Ya no esperas que algo se rompa para buscar reparación. Caminas en prevención, en discernimiento y en poder, porque el ayuno ya no es una alarma, es un hábito arraigado. Y los que viven así, viven en un fuego constante. No son arrastrados por las tormentas del mundo, porque están anclados firmemente en el cielo. El ayuno como estilo de vida te hace más fuerte, más claro, más lleno y, sobre todo, más cerca de Dios. No hay urgencia que te derribe porque ya estás preparado, porque tu vida no se mueve por emociones, sino por el Espíritu. Y eso, en estos tiempos, es más valioso que nunca. A lo largo de toda la Biblia, el ayuno no se presenta como una práctica secundaria, sino como una herramienta determinante que cambió destinos, salvó pueblos enteros y trajo visitaciones sobrenaturales de Dios. Los testimonios bíblicos no están ahí solo como meras historias, están como profecía viva de lo que Dios puede hacer hoy en la vida de quienes se humillan y buscan su rostro, con todo el corazón. Uno de los ejemplos más poderosos se encuentra en el libro de Esther. Su pueblo estaba al borde del exterminio. Una sentencia de muerte había sido firmada y no había salida humana posible. Pero en medio de esa desesperación, Esther no buscó influencias políticas. Corrió a declarar un ayuno. En Esther 4, versículo 16, ella proclama: «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente». Ese ayuno no fue simbólico. Fue una guerra espiritual en toda regla, y el resultado fue una reversión completa del decreto de muerte. El enemigo fue expuesto y el pueblo liberado. Esto no fue una casualidad, fue una intervención divina provocada por un pueblo que eligió humillarse en lugar de desesperarse. Y lo más impactante es que ese mismo principio sigue vigente hoy. Dios no ha cambiado. Todavía responde al corazón contrito. Todavía se mueve cuando su pueblo se entrega con ayuno, oración y obediencia. Otro testimonio impresionante se halla en Joel 2. En medio de una situación de devastación nacional, con la tierra destruida y el juicio inminente,
Dios no llamó a la formación de un ejército, llamó al arrepentimiento. En Joel 2, versículo 12 y 13, dice, por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos. Aquí vemos que el ayuno verdadero no es solo externo, no es un acto teatral, es un clamor profundo del alma. Y la respuesta divina no se hizo esperar. Una promesa de restauración, lluvia temprana y tardía, cosechas abundantes y un derramamiento del Espíritu sin precedentes. Estos testimonios no son solo inspiración, son una invitación personal, porque cada historia de victoria ligada al ayuno tiene un patrón, un pueblo quebrantado, una búsqueda intensa, una entrega sincera y un Dios que responde con poder. No hay muro que no se derrumbe, no hay decreto que no se revierta, no hay oscuridad que no se disipe cuando el pueblo decide buscar a Dios con ayuno y un corazón puro. Quizás hoy no enfrentas un decreto de muerte como Esther, ni una nación en ruinas como en Joel, pero tal vez estás luchando por tu familia, por tu propósito, por tu paz interior. La promesa sigue en pie. Si te vuelves a Él con ayuno, con lloro y con sinceridad, Él también se volverá a ti, no como un juez distante, sino como un Padre que restaura, sana, levanta y transforma. Estos testimonios no son el final de la historia, son el inicio de la tuya, porque el mismo Dios que actuó en Esther y en Joel, está disponible para actuar en ti. Él solo busca corazones que digan, aquí estoy, no quiero seguir igual. Estoy dispuesto a rendirme para que tu gloria se manifieste. Y cuando eso ocurre, lo imposible se convierte en testimonio y lo que parecía perdido se transforma en victoria eterna. Uno de los errores más comunes y a menudo más perjudiciales entre los creyentes es la falsa creencia de que al finalizar un ayuno, la batalla espiritual ha llegado a su fin. Sin embargo, la verdad espiritual revela una realidad muy diferente. Justo después de un ayuno poderoso en el que los cielos se han abierto, el espíritu ha sido fortalecido y las cadenas han sido rotas, es precisamente cuando el enemigo intensifica sus esfuerzos para arrebatar lo que ha sido sembrado. El adversario sabe que si no puede impedir tu avance inicial, su siguiente estrategia será intentar revertirlo todo. Jesús mismo nos advirtió sobre este peligro en Mateo 13. Versículo 19 al explicar la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es una imagen clara de lo que ocurre con muchos después de un periodo de ayuno. Durante ese tiempo de consagración, Dios deposita semillas poderosas, revelación, libertad, dirección divina y fuego espiritual. Pero si ese terreno precioso no es diligentemente protegido, el enemigo acecha, listo para robar. ¿Cómo lo logra? A través del descuido, del regreso a los antiguos hábitos, de la distracción emocional, del entretenimiento sin filtro, de las conversaciones tóxicas y, crucialmente, de la falta de oración sostenida. Es como si el creyente saliera del campo de batalla con la victoria en sus manos, pero dejara la puerta abierta al ladrón, y Satanás, astuto y oportunista, no pierde la ocasión cuando detecta la más mínima vulnerabilidad. Por lo tanto, uno de los mayores actos de sabiduría espiritual es cuidar y proteger los frutos del ayuno. No se trata solo de terminar bien el proceso de abstinencia, sino de sostener y cultivar lo que se ha recibido. Porque cada victoria en el espíritu exige ser protegida con una vigilancia constante. Cada palabra revelada necesita ser afirmada y rumiada en la meditación. Cada cadena rota debe mantenerse lejos del alcance y la influencia del enemigo. El ayuno no es un destino final, sino una transición hacia un nivel espiritual más elevado, y los niveles más altos demandan una mayor vigilancia y diligencia. Después de un ayuno, es absolutamente esencial establecer tiempos regulares y consistentes de oración. No solo cuando se siente el deseo,
sino como una disciplina inquebrantable que mantiene el fuego espiritual encendido. También es vital mantener una comunión ininterrumpida con el Espíritu Santo, cultivando su presencia a través de la adoración ferviente, el silencio contemplativo y la obediencia diaria a sus indicaciones. No hay que retroceder, no hay que abrir puertas viejas, ni negociar con aquello que antes nos esclavizaba. Este es el momento de profundizar, no de relajarse, de afirmar raíces espirituales, no de aflojar convicción. Lo que el ayuno abrió puede cerrarse si no se guarda. Lo que el Espíritu entregó puede marchitarse si no se alimenta. Lo que fue liberado puede ser atado de nuevo si se descuida. Por eso, después de un tiempo de ayuno, debes tomar decisiones claras y conscientes. ¿Qué hábitos negativos cortar definitivamente? ¿Qué ambientes y situaciones evitar? ¿Qué relaciones evaluar? Y si es necesario ajustar o terminar. ¿Qué nuevas rutinas espirituales establecer? El enemigo no teme solo al ayuno en sí, teme al creyente que sabe guardar el terreno ganado, que no solo lucha por su libertad, sino que la protege como el más preciado tesoro, porque ese creyente se convierte en un guardián espiritual, alguien que no solo recibe bendiciones, sino que las preserva, alguien que no se conforma con una experiencia pasajera, sino que transforma su estilo de vida por completo. Recuerda siempre esto. El fruto del ayuno no es temporal, es eterno, si sabes cómo mantenerlo y cultivarlo. Dios ya ha cumplido su parte, te ha visitado, te ha hablado, te ha fortalecido. Ahora te corresponde a ti cuidar con diligencia lo que Él ha depositado en ti. Y si lo haces con sabiduría, ese fruto no solo permanecerá, sino que crecerá, se multiplicará, y dará testimonio innegable de que lo que viviste no fue una simple emoción fugaz, sino un verdadero mover celestial en tu vida. Cuando el creyente decide embarcarse en un ayuno verdadero, a menudo lo hace buscando liberación, consuelo o respuestas a sus interrogantes. Sin embargo, hay algo mucho más profundo que ocurre en ese proceso sagrado. El ayuno no solo rompe cadenas, también revela caminos y direcciones claras, porque el Dios que liberta también dirige, y cuando un corazón se vacía del ruido ensordecedor del mundo, está perfectamente preparado para escuchar la voz que le indica su destino. Isaías 58, versículo 11 es una promesa poderosa que lo corrobora. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Aquí no solo se habla de una restauración interna, sino de una dirección constante e ininterrumpida. Un creyente que ayuna con sinceridad es guiado, no camina a ciegas, no vive improvisando, sino que posee una brújula espiritual activada. Y esta dirección no es genérica, es personal, precisa y rebosante de propósito. Porque cuando el alma se silencia, el cielo habla, y lo que antes parecía confuso, una decisión importante, un llamado, una asignación comienza a aclararse con una nitidez asombrosa. El ayuno alinea el corazón del creyente con el diseño original del Creador. Y cuando eso sucede, cada paso que das comienza a adquirir un significado profundo. Ya no se vive simplemente para sobrevivir, se vive para cumplir un propósito trascendente. Es por eso que tantos personajes bíblicos iniciaron sus misiones después de periodos de ayuno. Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. Ayunó durante 40 días y después de ese período comenzó su ministerio con un poder inigualable. Moisés subió al monte, ayunó y descendió con la ley. Pablo, después de su impactante encuentro con Cristo, pasó días en ayuno y oración antes de comenzar a predicar. El patrón es inconfundible y claro. El ayuno precede a la misión porque prepara el corazón, limpia la visión y fortalece el espíritu para lo que está por venir. Y este principio sigue vivo y operando. Hay llamados divinos que aún no has escuchado, porque el ruido mundano es más fuerte que la voz de Dios. Hay caminos que aún no has discernido porque el polvo de la rutina los ha cubierto. Pero cuando decides ayunar,
el Espíritu Santo comienza a remover los velos. No solo te muestra quién eres en Cristo, sino que te revela para qué fuiste creado. Y esa revelación lo cambia todo. No fuiste diseñado para vivir apagado, confundido o sin dirección. Fuiste creado con un propósito eterno, y el ayuno es una de las llaves que activan esa realidad, porque te desconecta del sistema del mundo y te reconecta con el plan divino. Y en ese plan, cada talento tuyo cuenta, cada historia importa, cada herida tiene una redención, y cada paso te conduce a un destino glorioso. Dios no solo desea liberarte, quiere enviarte. No solo quiere sanarte, quiere usarte. Y el ayuno, cuando es sincero y acompañado de obediencia, te posiciona para recibir esa asignación. Dejas de pedir dirección y comienzas a caminar en ella, porque tu espíritu ya no está dormido, está atento, sensible y listo para actuar. Por eso, nunca veas el ayuno como un fin en sí mismo. Velo como una puerta, una transición, un bautismo espiritual que te prepara para entrar en la plenitud de lo que Dios soñó para ti. Porque cuando un corazón ayuna, Dios no solo lo llena, lo envía, y ahí es donde comienza la verdadera aventura del reino. Tu propósito te espera al otro lado de la consagración, y Dios está listo para revelártelo. Todo lo que hemos explorado hasta ahora ha sido un viaje profundo por el poder transformador del ayuno. Sin embargo, antes de concluir, es fundamental que abordemos algo que muchos creyentes lamentablemente ignoran: los errores comunes que pueden anular por completo los frutos de un ayuno. Tan importante como saber cómo ayunar es comprender qué actitudes pueden cerrar los cielos y hacer que todo ese sacrificio se convierta en algo inútil a los ojos de Dios. En Isaías 58, versículos del 3 al 5, el Señor confronta a un pueblo que ayunaba externamente, pero cuyos corazones estaban llenos de orgullo, pleitos y egoísmo. Él les recrimina: ¿por qué ayunamos?, dicen, y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Este pasaje nos da una advertencia clara. Este pasaje crucial de Isaías revela una verdad innegable y poderosa. No todo ayuno es inherentemente aceptable a los ojos de Dios. El ayuno que verdaderamente agrada al cielo trasciende la mera abstinencia de alimentos, es en esencia una postura profunda y sincera del corazón. Existen actitudes internas que, si no se corrigen y purifican, pueden contaminar y desvirtuar por completo ese sacrificio espiritual. Una de las más perniciosas es la hipocresía, esa fachada de santidad que se mantiene mientras se vive en abierta desobediencia. Dios, en su infinita sabiduría, no se impresiona por las apariencias externas. Él pesa y discierne los motivos que impulsan nuestras acciones. Ayunar con el propósito de parecer espiritual, de manipular situaciones o personas, o simplemente para cumplir con una obligación religiosa vacía, es, en última instancia, ayunar en vano. Otro error fatal es el egoísmo. Ayunar pensando exclusivamente en uno mismo, sin abrir el corazón al quebranto por los demás, sin interceder fervientemente, sin manifestar compasión alguna, reduce el ayuno a un acto de autoayuda superficial. Por el contrario, el verdadero ayuno siempre despierta y cultiva un profundo amor por el prójimo, una misericordia genuina por los que sufren y una sensibilidad aguda hacia las cargas ajenas. Si tu ayuno no te transforma en una persona más tierna, más compasiva y más dispuesta a servir, entonces algo fundamental está fallando en el proceso. También debemos abordar la problemática de los pleitos y la falta de perdón. Hay quienes emprenden ayunos con resentimiento arraigado en el corazón, con enojo acumulado o con cuentas pendientes en sus relaciones interpersonales. Sin embargo, Jesús fue explícito en Mateo 5, versículos 23 al 24. Por tanto,
Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto subraya que el perdón no es opcional en la vida espiritual, y mucho menos durante un ayuno. No puedes pretender acercarte a Dios mientras albergas odio o rencor hacia otra persona. Otro error común es desvirtuar el ayuno convirtiéndolo en una dieta disfrazada. El propósito central no es simplemente dejar de comer, es buscar a Dios con una intensidad inigualable. Hay quienes se abstienen de alimentos pero no oran, no meditan en la palabra ni buscan una comunión profunda. Ese ayuno carece de esencia espiritual, es solo una abstinencia física que aunque podría traer algún beneficio temporal, carece de poder eterno y transformador. Finalmente, encontramos el error de utilizar el ayuno como una especie de moneda de cambio o regateo con Dios. La mentalidad de voy a ayunar para que Dios me dé lo que quiero distorsiona por completo el verdadero sentido y propósito del ayuno. No se trata de intentar forzar la mano de Dios, sino de rendirse completamente a su voluntad soberana. El ayuno no busca convencer a Dios de algo que Él ya conoce o tiene planeado. Su verdadero propósito es que tú seas transformado y aprendas a desear aquello que Él desea para tu vida. Por lo tanto, si anhelas que tu ayuno sea verdaderamente eficaz y fructífero, examina tu corazón con sinceridad. No basta con dejar el plato de comida, es imprescindible abandonar el orgullo, la ira, la dureza, la vanidad y toda actitud que no honre a Dios. Mantén un espíritu humilde, una conciencia limpia y una actitud de servicio constante. Que cada día de ayuno sea una entrega sincera, una rendición verdadera y una búsqueda ardiente de su presencia. Porque cuando el ayuno nace de un corazón puro y motivos genuinos, Dios no solo lo escucha, sino que lo honra, lo bendice abundantemente y lo llena de fruto. Y eso es lo que transforma no solo tu situación actual, sino tu vida entera en todas sus facetas. Si has llegado hasta este punto, quiero hacer una pausa y felicitarte sinceramente. No muchos lo logran. La mayoría desiste a la mitad, otros se dejan llevar por distracciones y muchos simplemente no soportan confrontar la profundidad de un mensaje como este. Pero tú has perseverado hasta el final, y eso dice mucho de tu carácter espiritual. Dice que estás sediento de lo divino, que tienes hambre de lo eterno, que no te conformas con una vida espiritual superficial. Eres parte de una minoría que no solo oye, sino que busca activamente, que anhela con fervor y que se permite ser transformado por la verdad. Para honrar tu compromiso y perseverancia, quiero invitarte a dejar un testimonio en los comentarios. Una frase poderosa que marque este momento, no solo para mí, sino, y más importante aún, para ti mismo. Escribe, estoy listo para más de Dios. Que esas palabras se conviertan en una declaración espiritual, en una señal inconfundible de que fuiste tocado por su presencia, de que algo en ti ha despertado profundamente, de que nunca más verás el ayuno de la misma manera, y de que has decidido vivir con más fuego, más propósito y una conciencia espiritual más aguda. A lo largo de este viaje transformador, aprendiste que existen 4 tipos de ayuno capaces de destruir demonios y desestabilizar por completo el reino de las tinieblas. Viste cómo el ayuno con oración intensa arranca de raíz lo que el enemigo sembró en tu vida por años. Descubriste que el ayuno acompañado de alabanza genuina crea atmósferas divinas donde las cadenas se rompen sin esfuerzo humano aparente. Comprendiste que el ayuno de consagración desconecta tu alma del ruido mundanal y la conecta directamente con el corazón de Dios. Y entendiste que el ayuno enfocado en la revelación abre tus ojos espirituales para discernir lo que antes te mantenía ciego y limitado. Pero no te detuviste ahí, fuiste más allá. Comprendiste que el ayuno verdadero es una guerra invisible pero real, que conlleva resistencia espiritual,
y que el enemigo odia profundamente esta práctica, porque sabe el inmenso poder que libera en aquellos que la abrazan con determinación. Aprendiste cómo mantenerte firme en medio de la oposición, cómo proteger diligentemente los frutos de tu ayuno, cómo evitar los errores sutiles que pueden invalidarlo y cómo hacer de esta práctica no una medida de emergencia, sino un estilo de vida constante. Te nutriste con testimonios bíblicos de victoria y exploraste la conexión profunda e inquebrantable entre el ayuno y tu propósito eterno. Ahora, detente y respira hondo. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que esto significa? Significa que no eres simplemente alguien más viendo un video. Eres un espíritu que ha sido convocado a despertar. Eres parte de un ejército silencioso que se levanta en lo secreto para sacudir lo visible. El fuego que arde en ti no es una mera emoción, es un llamado divino ineludible. Y lo que hagas con este conocimiento y esta unción que acabas de recibir definirá, en gran medida, tu futuro espiritual. Por eso, no permitas que esta llama se apague. No dejes que lo que el Espíritu encendió en tu corazón aquí se disipe con la rutina diaria. Alimenta esta llama, y una de las formas más efectivas de hacerlo es permaneciendo conectado. Este canal no es solo un espacio de contenido, es un altar encendido, un refugio seguro para guerreros espirituales, una iglesia para quienes no tienen una congregación cercana, un oasis para los que están sedientos en medio del desierto de la vida. Si aún no te has suscrito, permíteme decírtelo con amor, pero con firmeza. ¿Qué estás esperando? ¿Vas a recibir tanto y luego te irás como si nada hubiera pasado? Serás bendecido y guardarás silencio mientras otros siguen atrapados en cadenas que tú ya has roto. Vas a apagar la luz y la revelación que acabas de recibir. No te conviertas en un mero espectador cuando tienes el potencial de ser un portador de fuego divino. Pero si ya estás suscrito, permíteme expresarlo con un profundo orgullo espiritual. Gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por ayudar a sostener este altar virtual. Gracias por contribuir a que más personas como tú encuentren dirección, verdad y consuelo en estos tiempos. Gracias por ser esa voz que empuja la oscuridad hacia atrás con cada clic, cada compartida, cada oración. La vida está llena de caminos que no conducen a ninguna parte, pero tú estás caminando decididamente hacia el centro del propósito divino. Estás declarando con tu vida: quiero más, no de lo mismo, sino del cielo. Y esa aspiración te convierte en alguien peligroso para el infierno y preciosamente valioso para el cielo. Recuerda: estoy listo para más. Esa frase te define. Esa frase te une con todos aquellos que, como tú, han decidido despertar a una realidad espiritual más profunda. Comparte este video, no para inflar estadísticas, sino porque allá afuera hay alguien que necesita exactamente esta palabra, alguien a punto de rendirse, alguien que cree que Dios ya no responde a su clamor. Sé el canal a través del cual esa persona reciba esperanza y aliento. No guardes el pan, compártelo. No entierres la luz, alza la antorcha bien alto. Y ahora, mientras esta profunda reflexión llega a su fin, que el fuego no se apague en ti, porque el verdadero ayuno no termina cuando vuelves a comer, termina cuando obedeces, cuando caminas fielmente en lo que Dios te mostró, cuando decides no volver atrás nunca más. Nos vemos en el próximo mensaje transformador.